Ávila es más. Saludos y bienvenidos. Están viendo los protagonistas del programa anterior de Ávila es más. Fueron Santa María la Mayor y San Martín. Hoy tenemos otros dos protagonistas porque la riqueza de esta zona de la provincia de Ávila en cuanto al mudéjar es muy importante. Por eso hoy vamos a conocer dos sitios distintos, dos emplazamientos distintos. Son la Lugareja y la iglesia de San Miguel, porque hay mucho que ver y mucho que conocer, y lo vamos a hacer de la mano de la Diputación Provincial, porque Ávila es más. Y es más por el rico patrimonio cultural, como el que atesora Arévalo, donde nos encontramos para concluir la ruta del mudéjar en esta parte de la Moraña que tanta importancia tiene en nuestra geografía. En el programa anterior situábamos el arte mudéjar en la Edad Media y extraíamos la conclusión de que el ladrillo, junto con otros materiales, era la clave de esta técnica que podemos encontrar en diversos puntos de la provincia abulense. Empezamos nuestro recorrido de hoy por la Lugareja, una iglesia situada a 1,5 kilómetros del núcleo de población. Nos cuenta todos sus secretos a lo largo de los siglos David Martín, coordinador cultural de Arévalo. Este gran monumento debió construirse hacia el año 1200. Sabemos por referencias documentales que aquí había una comunidad de canónigos regulares a finales del siglo XII, hacia 1179-1180. Y también sabemos que hacia la mitad del siglo XIII esos canónigos, esa comunidad masculina, abandona el lugar y se instala aquí una comunidad de monjas cistercienses o bernardas. Por tanto, se transforma en convento cisterciense. El edificio debe ser de esa época, de finales del XII, principios del XIII. Como fue convento cisterciense, podemos imaginar que debió tener más dependencias de las actuales. Actualmente solo se conserva una cabecera con sus 3 ábsides, con su triple ábside. La norma monástica indica que el claustro de los monasterios debe estar al sur y así también lo aconseja la topografía. Por tanto, debemos pensar que había aquí un claustro. Y la nave, por algunos restos arqueológicos, podemos imaginar que ocuparía unos 20-23 metros en la dirección en la que nosotros nos encontramos. Habría 3 naves, una mayor y 3 menores y 2 laterales que complementarían esta gran cabecera. Por tanto, hemos dicho que ha sido monasterio masculino de canónigos regulares, ha sido monasterio del Cister, de las monjas bernardas, y así estuvo hasta el siglo XVI, hasta que Carlos V, en el año 1524, le cede a esta congregación, por mediación del alcalde Ronquillo, el Palacio Real que existía en el centro de Arévalo, en la actual Plaza del Real. Por tanto, las bernardas se trasladan a la Plaza del Real, a esas casas reales, y abandonan este conjunto, abandonan la Lugareja. No caen en total abandono el conjunto, afortunadamente, porque se convierte en parroquia. Se compra, por ejemplo, así lo sabemos por los documentos, una pila bautismal para las necesidades de esa nueva parroquia que surge aquí, para dar servicio a los fieles de esta zona, muy pocos fieles tendría este paraje del Lugarejo. Y así como parroquia, con diversas restauraciones, con algunos arreglos, así ha permanecido hasta 1911. En 1911 hay una organización parroquial y deja de ser parroquia. Desde esa época hasta la actualidad es ermita de la Lugareja, la ermita donde se venera la imagen de la Virgen de la Lugareja que veremos después en el interior. Ya sabemos su historia y también que el nombre de la iglesia se debe a la denominación del lugar donde está situada, el Lugarejo. ¿Qué más destacamos de esta parte del templo? Lo que tenemos que imaginar es que aquí habría una nave central y 2 laterales. Esos arcos apuntados serían los arranques de los arcos de las naves. Vemos un gran arco triunfal en el que la rosca interior tiene el doble de longitud que las 2 superiores, y vemos una ya de las facetas, iba a decir yo, de uno de los lados del gran cimborrio que veremos interiormente, y también por la parte de los ábsides, el gran cimborrio que existe sobre el presbiterio, sobre el crucero. Y los arcos doblados ciegos. Veremos muchos más en el ábside, pero debemos imaginar que esos arcos además estaban encalados, ciegos encalados, como los veíamos en Santa María hace solo una semana,
Por eso había más bicromía aún entre el blanco de la cal y el rojo del ladrillo. Caminamos ahora a la parte posterior de la lugareja, donde encontramos más rasgos característicos del arte mudéjar. La cabecera de la lugareja es triple, tiene un ábside mayor central y dos laterales menores. Tiene una decoración muy similar a la de que vimos la semana pasada en Santa María, arcos doblados ciegos. Pero fíjense que ahora no hay tres niveles de arcos, hay un solo nivel, un gran arco muy esbelto que, como les decía anteriormente, estaría enyesado, sería ciego, porque estaría totalmente enyesado de blanco. Tenemos un potentísimo alero. Tiene, en primer lugar, un friso de esquinillas. Ya hemos comentado que el friso de esquinillas no es más que disponer el ladrillo en ángulo recto. Tiene después un friso de ladrillo en nacela, que el ladrillo dispuesto en nacela es aquel que nos muestra su canto en la parte superior liso y en la parte inferior el canto es cóncavo, tiene un pequeño rehundimiento. Por encima del friso de nacela hay otro friso de esquinillas. Se está repitiendo mucho, ¿verdad? Yo por eso les insistía en la introducción al primer programa que los mudéjares realmente se las ingenian mucho para animar los muros, contando con un único material que es el ladrillo, realmente hacen muchas formas geométricas. Mismas formas de trabajar, similares materiales, pero distintos resultados. Nuestras miradas se centran ahora en la parte superior. Algo que realmente es peculiar de la lugareja es ese enorme cimborrio. El cimborrio, como ya decíamos, en la parte de los pies, tiene 7 arcos por cada lado, por cada costado 7 arcos, siendo el central siempre vano practicable, ventana, para iluminar el interior. De nuevo, esos 7 arcos son doblados, son ciegos y están enmarcados por frisos, de nuevo, de esquinillas, tanto en la parte inferior como en la superior. Por encima de ese friso superior de esquinillas, además, hay otro friso en nacela. Una vez conocidos los detalles del exterior, las puertas de la lugareja se abren para nosotros. Un espacio abierto cada miércoles de 13 a 15 horas y que todos los que lo visitan señalan que es algo especial. Desde luego que es un lugar peculiar y muy especial. Decíamos al exterior que hay triple ábside, ábside central y colaterales. Esto se trasdosa al interior de esta manera, una gran capilla mayor y 2 pequeñas laterales. Decíamos que había un gran cimborrio. Ese cimborrio condiciona el interior porque necesita gruesos muros que lo sustenten. Y esos gruesos muros, el resultado que nos dan es que se aíslan las capillas colaterales de la central. El cimborrio está situado sobre tambor y ese tambor lo sustentan estos grandes arcos. El toral que da acceso al ábside es apuntado y continúa casi sin solución de continuidad. Digo casi porque hay unos ladrillos en nacela que están a modo de capiteles. Ese continúa hasta el solado. Y si continuamos mirando a la zona superior, encontramos más detalles curiosos. Fijémonos en el tambor, en la estructura que da paso a la cúpula. Ese tambor tiene 16 arcos semicirculares ciegos y en las enjutas donde se une un arco con el contiguo hay unas curiosísimas esculturas talladas en piedra. Son rosetas con caras animales o humanas. Destaca sobre todo una que tiene un rostro de facciones africanas y otra de un felino que nos enseña la lengua. Como ha señalado David, este edificio ha pasado por diferentes fases, por lo que ha cambiado mucho, al igual que los bienes que contenía. Con el paso de los siglos pues ha ido perdiendo su arte mueble, todos los ornamentos que tenía. De lo poco que tenemos hoy en día es un retablo ya de época barroca, en la que está la titular de la actual ermita, la Virgen de la Lugareja, acompañado por relieves de San Bernardo y San Benito. En las capillas seguro que también estaban presentes diversas imágenes. Ahora están vacías, pero nos llama la atención las soluciones arquitectónicas llevadas a cabo. Y sobre todo una solución muy original que tiene la Lugareja, y es que el arco se apea en una especie de capitel cuádruple de nacela, de ladrillo dispuesto en nacela. Lo vemos en los 2 apeos del arco. Y en la otra capilla podemos comprender cómo eran estos espacios hace siglos. Este cerramiento puede ayudarnos a imaginar
cómo serían realmente estos interiores o la iluminación de estos interiores en la Edad Media, en la época de su construcción. Siempre se tapaban o se cubrían con lajas de alabastro o materiales similares. Es obvio que no tenían los vidrios, los materiales que tenemos nosotros, y se las arreglaban para cerramiento de esos vanos con lajas de alabastro. En esta misma capilla tenemos además la pila bautismal que es necesaria desde el siglo XVI, desde la época en la que el conjunto se convierte en iglesia parroquial. Tiene decoración gallonada helicoidal. Volvemos a las calles de Arévalo para centrarnos en otro elemento de la época y que también muestra el arte mudéjar. Decía hace unas fechas el Premio Castilla y León de las Ciencias Sociales y Humanidades, Emilio Rodríguez Almeida, que los abulenses tendríamos que dar importancia a los puentes y todos los instrumentos relacionados con el agua. Pues bien, nosotros lo ponemos en práctica. Estamos ante el puente de Medina. En Arévalo hay 3 puentes mudéjars. Naturalmente no todo el arte mudéjar, no toda la arquitectura mudéjar es religiosa. También tenemos estupendos puentes. En Arévalo se conservan el de los Barros, el de Valladolid y esta preciosidad de puente de Medina, que lleva 700 años prestándonos servicio. Y es que ya en el siglo XIV es cuando se construye y ya empieza a funcionar. Tiene 3 grandes arcos apuntados, encuadrados en alfiz y decoración una vez más de ladrillo sobre esa piedra rajuela tan característica de Arévalo. Y tras destacar uno de los puentes, última parada, la iglesia de San Miguel. Efectivamente, estamos ante una de esas 11 que comentábamos al principio del programa, esas 11 iglesias que existen ya en 1250. San Miguel junto con San Martín eran las principales, las mayores, las que más tributos pagaban en el siglo XIII. De San Miguel destaca la portada norte, muy recoleta, entre 2 pilares, hay un par de arquivoltas en nacela, destacan los potentes contrafuertes de los pies y sobre todo que tiene un ábside liso, un ábside plano. Lo más normal son los ábsides semicirculares, salvo como es el caso de San Martín, que por una transformación posterior en el barroco tenemos testero plano. En el caso de la iglesia de San Miguel, ya desde la Edad Media es ábside plano. Lo estamos viendo donde podría haber un arranque de arco apuntado. Vemos que se coloca, probablemente pocos años después se cambia la idea de ese primer ábside que tendría su bóveda de cuarto de esfera, como es el caso de San Martín o de la Lugareja. Estamos viendo cómo hay un ábside plano, de nuevo mucho ladrillo, arcos ciegos una vez más, frisos de ladrillos en esquinilla. Tendría originalmente 2 torres. La torre norte, que repite una vez más el aparejo toledano y además tiene incrustados, reaprovechados restos de época prerromana, y la torre sur, de la que actualmente solo conservamos la parte inferior. Si nos fijamos en la parte contraria del edificio, vemos ahora la portada sur. Es un poco difícil de ver por los árboles que nos tapan la visión, pero efectivamente detrás de este añadido posterior vemos como efectivamente hay esos frisos de esquinilla una vez más, esa portada mudéjar. Y como digo, el pórtico que estamos viendo es posterior. hemos visto las características del exterior, pero si pasamos dentro... Aprovechamos que estamos en el templo, la iglesia de San Miguel, para comentar un poquito, aunque no sea ya de época mudéjar, las transformaciones que sufre esta iglesia en el siglo XVI. Se abren 2 grandes vanos, 2 grandes arcos, sustentarán una nueva techumbre de madera, de la cual nada más que nos quedan las pechinas o las 5 o las 4 esquinas, y sobre todo se coloca un magnífico retablo. Tenemos la documentación de la contratación de ese retablo. Lo pintó Marcos de Pinilla en los años 1507-1509, y bueno, como estamos viendo, tiene 3 niveles. El primero sería el banco o predela, en él aparecen varios santos agrupados de 2 en 2, bajo arcos semicirculares. En un segundo nivel aparecen las historias de San Miguel Arcángel, y en el tercer nivel las historias de la pasión y muerte de Jesucristo. Ha sido un recorrido por el mudéjar de Arévalo, por los restos de aquellos pobladores de esta tierra que nos dejaron su arte impregnado en estos templos y en diversos rincones, algo que ahora podemos seguir contemplando. Hemos visto qué es el mudéjar, hemos visto su concepto, hemos visto las 4 iglesias más importantes mudéjares de Arévalo, vimos también brevemente el puente de Medina,
Y para terminar podemos hacerlo junto a este arco del Alcocer, una de esas 5 puertas que tenía la muralla de Arévalo en la Edad Media. Hemos querido terminar este reportaje en este emplazamiento, junto a ella, junto a Isabel la Católica. Ella es protagonista normalmente en la televisión, ahora, y también en la vida en Arévalo. Nosotros hemos querido recordar su arte, sus iglesias, el mudéjar. Pueden venir a descubrirlo, les espera. La provincia de Ávila merece la pena, porque Ávila es más. Ávila es más.